Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más a Ventana Cultural. El arqueólogo José Antonio Santamaría está esta tarde aquí con nosotros para hablarnos de su última conferencia y investigación sobre la historia de nuestro municipio. Bienvenido, Hola. José Antonio. Hola, buenas tardes. Gracias por llamarme, invitarme a venir a tu programa. Siempre eres bienvenido y estás aquí una vez más para soñar 21 años de conferencias De sobre ciclo la de historia. conferencias, sí. 21 años y bueno, pues yo he tocado a lo largo de ese tiempo. No he estado en todos los ciclos, pero casi, en muchos de ellos. Y he tocado pues temas muy variados de lo que es la historia de Alorín, de todo tipo de épocas y de materias distintas. 21 años que ha dado Da para mucho. para conocer exactamente la historia de nuestro municipio y cada vez que se investiga, cada vez hay novedades. Cuéntanos qué es lo que hay en el Alorín y qué yacimientos. Bueno, verás, normalmente cuando yo hago una conferencia, cuando cualquier investigador hace una conferencia, la conferencia plasma un tiempo de investigación sobre determinado tema. En este caso, cuando yo he hecho la última conferencia sobre los descubrimientos de Taralpe, previamente hemos estado en todo el mes de agosto, seis personas, bueno, 5 alumnos de la UMA y 3 arqueólogos, hemos estado todo el mes de agosto haciendo una intervención arqueológica, haciendo varios sondeos en lo que es Taralpe y, bueno, pues la conferencia hace un resumen rápido de lo que es ese mes de trabajo arqueológico. ¿Y qué es lo que se ha encontrado al decir Taralpe? ¿Qué es lo que habéis encontrado en Taralpe? En Taralpe en concreto, en este sector de Alorín de la Torre, en esta zona de Alorín de la Torre, lo que hemos encontrado es una cabaña, son los restos constructivos de lo que podría ser seguramente un poblado indígena, y estaremos hablando del siglo VIII antes de Cristo. Estaremos hablando de los indígenas, de la población autóctona que comercia con lo que son los fenicios que se asientan en el Valle de Guadalhorce, en la desembocadura de Guadalhorce, en lo que es el yacimiento del Cerro del Villar, que es la ciudad, ese asentamiento fenicio que se asienta, uno de los principales que se asienta en toda Andalucía, que son de los fenicios de este pueblo. Que son... Porque recuerdo, corrígeme si no es así, porque sí, ya en el 2010 se hicieron una intervención justo a nuestro compañero nosotros, Manuel de Molina, José Manuel de Molina. Desde la Delegación de Cultura y de Patrimonio del Ayuntamiento, todos los años vemos, bueno, pues distintos yacimientos y distintas necesidades. Entonces, pues cada año vamos viendo las necesidades de los distintos yacimientos y excavamos en alguno en concreto que entrañe o que tenga algún peligro en concreto. Por ejemplo, el anterior a este, el año anterior, o sea, hace 2 años, excavamos en Los Caracolillos porque era un yacimiento que se estaba destruyendo, que la erosión estaba destruyendo, y entonces corría peligro de destruirse, de que no pudiéramos documentarlo. Entonces nosotros vemos las necesidades patrimoniales que hay en los distintos yacimientos y decidimos dónde intervenir. Este año pues hemos decidido intervenir en este yacimiento que habíamos intervenido previamente en el 2010, pero el gran problema que tenía este yacimiento es que cuando intervinimos en el 2010 hicimos una intervención muy pequeñita. Entonces esta segunda campaña o esta segunda intervención puntual ha sido un poquito más grande para contextualizar los hallazgos y que poder abrir más espacio y poder tener más información. Y la zona de Torre Alquería en concreto, la Tirolina, también habéis... Bueno, es que Alorín de la Torre tiene muchos emplazamientos arqueológicos, muchos emplazamientos históricos y patrimoniales. Entonces, en determinados puntos estratégicos de nuestro municipio hay yacimientos de diversas épocas. En lo que es la Sierra de Cártama, en esas primeras estribaciones de la Sierra de Cártama, hay una serie de pequeños emplazamientos prehistóricos de la Edad del Cobre, de la Edad del Bronce, que vigilan, para que lo entendamos, vigilan el territorio, vigilan en los desplazamientos de población en los distintos espacios. Y entonces, pues claro, la zona de la Tirolina es un promontorio que domina todo lo que es el Valle de Guadalhorce. Entonces es un sitio perfecto para visualizar quién pasa por allí, quién pasa por delante, hacia dónde va, quién viene, quién va, y por eso es el sentido de que allí en ese sitio haya un yacimiento. Has dicho hace unos segundos, has dicho que nuestro municipio está lleno de sitios para excavar. ¿Cuáles son los indicios que indican para empezar una excavación? Bueno, normalmente la arqueología la hacen los arqueólogos, eso es una obviedad, pero está bien decirlo. Y bueno, pues los arqueólogos, como paso previo a una excavación arqueológica, normalmente solemos hacer una prospección arqueológica. Una prospección arqueológica es simplemente una visita, un paseo por el campo
dejando un intervalo de tiempo entre varios arqueólogos, visualizando el suelo y viendo los restos materiales que se encuentran en superficie. Entonces, en función del volumen, donde hay un gran volumen de material arqueológico, por ejemplo, de época romana, está claro que hay un asentamiento romano. Donde hay un volumen de material de época prehistórica, hay un asentamiento prehistórico. Ese es el paso previo a la excavación, el localizar los yacimientos. ¿Y quién es la raza que está más, que lleva, digamos, que habéis descubierto, que lleva más tiempo asentada en nuestro municipio? Bueno, en Alhaurín de la Torre es que tenemos muestras arqueológicas o de culturas materiales que podríamos hablar de distintos pueblos, si tú quieres. Pues bueno, pues tenemos de todo un poco. Tenemos pues, estos semitas que hemos hablado, los indígenas, estos semitas, estos fenicios, estas cerámicas fenicias, tenemos los romanos, tenemos ibéricos, tenemos musulmán tenemos mucho, nazaríes, hay yacimientos califales, hay yacimientos almohades, o material califal y material almohade, que nos indican que en esos momentos había población. O sea, hay que entender Andalucía y hay que entender a Alhaurín de la Torre como una gran amalgama de culturas. Todo el que haya llegado aquí pues se ha solapado con las personas que existían o con la cultura que existían y se ha unido a esa cultura. Normalmente no la población o la cultura nueva que llega no destruye completamente, sino que asimila en parte y van evolucionando. Claro, han estado asentados, pero han dejado su huella. Eso claro, ayuda mucho a la hora de descubrir y investigar, ¿no? Efectivamente. Pero, ¿cuál es el resultado principal de cada excavación que hacen? Vamos. Bueno, claro, nosotros antes de hacer la excavación físicamente, cuando nos planteamos hacer una intervención, previamente nos preguntamos qué queremos averiguar con esta intervención. Hacer un estudio, digamos, claro, análisis. Entonces, ¿no? Por ejemplo, volviendo al caso de Taralpe, que es la última excavación que hemos hecho, bueno, pues Taralpe es un yacimiento muy complejo. No voy a entrar en mucho detalle porque si no nos perderíamos, pero es un yacimiento muy complejo en el que en esta última intervención, queríamos abrir más extensión, abrir un espacio más grande y poder conocer mejor el yacimiento, porque lo que nosotros conocemos de Taralpe es un basurero, es un boquete, una estructura subterránea en la que los prehistóricos, estos indígenas y estos fenicios, que tienen cerámica fenicia, estos indígenas que ya están aculturizados con el mundo fenicio, lo que hacen es que entierran su basura. Y nosotros lo que hemos encontrado era esa basura, pero no hemos encontrado la casa. Tenemos el basurero, pero no tenemos la casa. Entonces, lo que hemos intentado en esta intervención es encontrar la casa. ¿Dónde está la casa? Porque lo que tenemos es el basurero, pero no tenemos la casa. Hasta fecha de ahora no encontráis la casa, ¿no? No, la casa, si Dios quiere, la vamos a intentar buscar este año que viene, este verano. Vamos a volver a intervenir con todos los permisos, obviamente, de la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía, con el patrocinio del Ayuntamiento. Vamos a volver a intervenir y vamos a intentar encontrar esa casa que ya se nos ha escapado en 2 ocasiones, que sabemos que tiene que estar, pero no la hemos encontrado de momento. Hablando de la Junta de Andalucía, que supongo que ayuda mucho, ¿no? Os facilita mucho el trabajo, ¿no? Bueno, la Junta de Andalucía es que realmente cuando nosotros queremos hacer una intervención arqueológica tenemos que presentar un proyecto. Y ese proyecto lo supervisa la Junta de Andalucía, le da el visto bueno y nos autoriza o no nos autoriza a intervenir. O sea, nosotros no podemos intervenir así como así o porque nosotros queramos, obviamente hay que sino esperar que la hay que hacer un proyecto, ese permiso. Proyecto hay que solicitarlo con un razonamiento y entonces en función de lo que nosotros solicitemos, pues la Junta te autoriza o no, ¿vale? No es decir, mañana pues quiero excavar, imaginemos que estemos en el campo y esto fuera un yacimiento, mañana quiero excavar en este yacimiento, no. Hay que hacer un proyecto, seguro de responsabilidad civil, seguro de accidentes, seguridad social, en fin, no es tan sencillo. Hablando de estos, estos requisitos como el seguro y tal, porque siempre os toca trabajar en pleno verano, ¿cómo lo lleváis? Bueno, normalmente, en este caso, por ejemplo, este año hemos contado con la ayuda de la Universidad de Málaga, hemos tenido 2 alumnos de la Universidad de Málaga y claro, es que los alumnos de la Universidad de Málaga solamente pueden venir, nos vamos a hacer que los alumnos pierdan clases. Entonces, ¿cuándo pueden venir los alumnos? Pues cuando están de vacaciones, cuando son las vacaciones en verano. Aparte también las excavaciones se suelen hacer en verano por una razón muy sencilla. Una excavación es una destrucción de un yacimiento, porque cuando nosotros excavamos el yacimiento eliminamos la estratigrafía. Esa estratigrafía que nosotros excavamos ya nunca más se puede leer.
porque la leemos nosotros. Entonces la lluvia nos hace mucho daño en las excavaciones, en verano no llueve. Porque lo va borrando. Claro, en verano no llueve y entonces las intervenciones se suelen hacer en verano para que la lluvia no nos dañe los yacimientos, nos haga daño en las excavaciones arqueológicas. Queda clara esto por lo del tema de que el verano o el invierno. Bien, ¿habéis llegado después de esta investigación a encontrar la relación entre, digamos, una relación comercial entre los fenicios y los indígenas? Bien, ¿no? claro, es que en este caso en concreto, bueno, pues hay que hablar de la población autóctona. La población autóctona es población de la edad del bronce. La población autóctona, las particularidades, entre muchas particularidades que tiene, es lo más sencilla, así de manera genérica y rápida, utiliza la cerámica a mano. Una de las innovaciones que traen los fenicios de la zona de Israel es la cerámica a torno. Entonces, es una nueva forma de hacer la cerámica. Entonces, cuando llegan los fenicios, pues traen esa moda, traen la moda de la cerámica. Lo mismo que traen la gallina, lo mismo que traen el vino y otras muchas cosas. Entonces, la sociedad que existe aquí es la sociedad del bronce. Llegan los fenicios, llega la protohistoria, porque ya los fenicios también tienen textos escritos, y entonces se culturan. Hay intercambios económicos y se traen algunos adelantos fenicios a estas poblaciones indígenas y a la inversa, ¿vale? No es solamente un camino de un solo recorrido, sino que es hacia los dos lados. Por una parte, algunos modismos y algunas innovaciones tecnológicas la cogen las poblaciones indígenas y a la inversa, ¿vale? ¿Qué le damos nosotros? ¿Qué se llaman esos fenicios de aquí o qué buscan los fenicios de aquí, de la zona de Alhaurín o de Andalucía? Minerales, sobre todo minerales. ¿Qué minerales hay aquí? Bueno, pues el Llano de la Plata. En el Llano de la Plata hay plata, hay plomo, hay malaquita, hay azurita, hay cobre, hay hierro. Estas poblaciones indígenas suben al Llano de la Plata o a la zona de la Sierra de Misca, recolectan ese mineral, lo procesan, lo funden y comercian con ellos, con los fenicios. Ellos le dan esas materias primas, esos minerales, y los fenicios le dan, pues, por ejemplo, aceite, o le dan las ánforas llenas de vino. El vino es un producto que no existía o que no se utilizaba, los indígenas no utilizaban vino, no conocían el vino, y eso son innovaciones tecnológicas venidas con los fenicios. ¿Quién es la población que se ha asentado más tiempo en nuestro municipio? ¿Se llegó a averiguar? Pues es que ya te digo, como todo es más o menos lo mismo, toda la población que llega se solapa a la que hay previamente. Entonces, si nos hiciéramos el ADN, aunque ya eso se ha hecho muchas veces, cualquier muestra de ADN de hoy en día de un andaluz, pues tiene origen semita, tiene parte celta, tiene parte itálica, tiene partes del norte, etcétera, etcétera, porque cada uno nos va dejando un poquito en nuestro ADN. Y entonces, pues nuestro ADN es múltiple. Tiene una parte latina también. Recuerdo en esta última conferencia que yo estuve presente ahí y me llamó la atención, no recuerdo si era una mujer o un hombre, que te hizo una pregunta un poco que llamó la atención sobre la moneda. ¿Cómo encontrar esta moneda? Que tú lo contestaste, que creo que tiene que ver algo con los váter, ¿no? Bueno, sí, bueno, eso es muy curioso. Eso es muy curioso, ¿no? Uno de los sitios donde mayor concentración de moneda se encuentra es en los pozos ciegos. Es decir, antiguamente, bueno, las tuberías, pero esos son un poquito más modernos, ¿no? Pero bueno, al caso nos puede servir. Cuando una persona tiene necesidades fisiológicas, es decir, tiene que dar ¿cómo lo diríamos coloquialmente? Tiene que ir al cuarto de baño, pues claro, tenemos que pensar que en la prehistoria, en la edad clásica, en la Edad Media, los cuartos de baño no eran como lo que son hoy en día. Se sentaban de coclillas, efectivamente, ¿no? En cualquier sitio, de cualquier manera. Más moderno, de una época un poquito más moderna o un poco más civilizado, se utilizaban lo que eran los pozos ciegos. O sea, un habitáculo, un orificio en el suelo, y sobre ese pozo ciego, pues la persona hacía sus necesidades. Claro, cuando una persona se agacha de mala manera, pues ¿qué le ocurre? Que se le salen las cosas de los bolsillos. Claro. Entonces, si lleva algo en los bolsillos, termina en el pozo ciego. Teniendo en cuenta que también lo que tú dices, el material que se usaba en los baños no es lo mismo que ahora, claro. Y en los bolsillos no llevaba ni cremallera, era un boquetito. Entonces, claro, pues simplemente eso produce que esos pozos ciegos, pues a veces te encuentras
monedas, te encuentras anillos, te encuentras todo tipo de material. Incluso si son más modernos te puedes llegar a encontrar hasta relojes. ¿Por qué? Pues porque, sobre todo relojes de bolsillo. Porque claro, y ahora... O lo que se llevaba antiguamente. Claro, una vez que se cadena. le cae una pieza de esa a un pozo ciego, a ver quién mete la mano dentro del pozo ciego. Yo no lo metería, vamos. Claro que no, porque si no... ¿Cuándo empieza una excavación y cuándo termina? Bueno, verá, una excavación normalmente yo la suelo desarrollar de 1 mes o 2 meses. Pero, para que tú te hagas una idea, nosotros queremos hacer una excavación ahora en julio del año que viene, de este julio que viene. Los papeles y la documentación ya la estamos preparando y ya se ha presentado a la Junta de Andalucía para la autorización, 6 meses antes. Luego, cuando termina la excavación no termina a las 3 de la tarde cuando termina la excavación físicamente, sino que después de las 3 de la tarde, todos los días hay que lavar el material, hay que secar el material, hay que clasificar el material, hay que dibujar el material, hay que inventariarlo. Cuando termina la excavación físicamente, hay que enterrar la excavación, pero no termina el trabajo del arqueólogo. ¿Por qué? Porque hay que coger y hacer el informe, hacer el inventario, hacer la acta de depósito, hacer los dibujos de los materiales. Entonces, normalmente una excavación de 1 mes pues genera 3, 4, 5 o incluso 6 meses de trabajo, ¿vale? Y luego, por supuesto, al final de todo, pues todo ese trabajo, volumen de trabajo tan grandísimo, hay que resumirlo en una conferencia de 40 minutos, que es bastante difícil. Qué difícil. Es bastante porque un difícil. trabajo de lo que Claro, tú dices, porque yo mínimo siempre 2 digo, meses. no me des 40 minutos, dame 2 horas, ¿vale? Yo lo he dicho siempre, le digo, José Antonio, hay que darle No me des 40 minutos, dame 2 horas, que yo te lleno 2 horas y te lleno 3 horas si hace falta. Porque es verdad, es difícil resumir Claro, todo ese trabajo en... porque siempre se te quedan los detalles, siempre se te queda algo que dice, tenía que haber dicho esto, tenía que haber hecho más hincapié en esta característica técnica o en este hallazgo en concreto. ¿Dónde vais a enfocar el próximo...? Bueno, como te decía en principio, nuestro próximo trabajo se va a volver a hacer en Taralpe, porque queremos terminar de localizar esa estructura, esa vivienda que se nos está escapando de momento. También, bueno, estamos viendo ahora unas imágenes de la Torre Arquería, de lo que es la propia Torre Arquería, y en esta zona es nuestra intención seguir interviniendo, porque, bueno, hemos restaurado parte de la torre. Bueno, a la torre periódicamente hay que hacerle trabajos de restauración o de mantenimiento. ¿Qué son esos trabajos de mantenimiento? Bueno, quitarle la vegetación invasiva, arreglar algunos destrozos, algunos actos vandálicos que se producen de vez en cuando. Entonces, cada 6 meses vamos y hacemos una revisión del conjunto, pero queremos terminar, por ejemplo, de excavar lo que es la ermita de Santa Ana, que es la ermita del siglo XVI, la antigua ermita del siglo XVI que hay en el yacimiento. Y queremos también terminar o comenzar o continuar excavando lo que es la gran alquería musulmana que hay justo debajo de la torre, que la conocemos, hemos hecho un sondeo, una intervención, pero prácticamente está intacta, sin revisar o sin excavar, sin que poner queda en valor. mucho trabajo por realizar ahí, ¿no? Luego también tenemos otro gran yacimiento, que es el Cortijo del Almendral, que, bueno, hemos hecho varias intervenciones. La última de ellas, lo que hemos hecho ha sido vallarla, porque se estaban llevando las piedras. No es el Cortijo de Joaquín, estamos hablando de otro distinto, ¿verdad? Cortijo del Almendral, que es un gran yacimiento que le hemos calculado más de 8.000 metros cuadrados de estructuras del siglo XIII, siglo XIV. Bueno, hay otra zona también, como bien ha dicho al principio de nuestro encuentro, que hay muchísimos lugares, como el Cortijo de Joaquín, ¿no? En esta conferencia última señalamos o indicamos la presencia de un yacimiento que se llama Cortijo San Joaquín, que es también de época fenicia, pero había un yacimiento que, a ver si me acuerdo, era la Loma del Algarrobo. El Algarrobo, eso. Bueno, eso es muy curioso, es un yacimiento que está en la zona de la Alquería, pero es muy curioso porque hemos documentado un fragmento de un ánfora del siglo VI a.C. que se hizo en Cartago. Entonces, lo comentamos en la conferencia, que esa ánfora, creo recordar que eran 5 o 6.000 kilómetros lo que había recorrido hasta llegar a la orilla de la torre, y que venía precisamente del norte de África. Por las características técnicas de la pasta, pues habíamos podido descubrir que era cartaginesa. José Antonio, dicho todo eso, yo quiero preguntarte, ¿dónde se ha encontrado? Porque son muchas, repito, son muchas zonas que queda por descubrir, que queda por investigar, pero hasta la fecha de hoy, ¿dónde habéis encontrado más material? Bueno, está claro que una excavación de 1 mes genera un volumen de material y una excavación de 3 meses genera otro volumen de material distinto. Entonces, en el Almendral, en el Cortijo del Almendral, hicimos una excavación de 3 meses,
una intervención de 3 meses, y entonces ahí salió bastante más material, ¿vale? También se puede dar la circunstancia de que, porque esto no es una ciencia exacta, ¿vale? O sea, que yo plantee hacer un sondeo, por ejemplo, aquí en medio, no quiere decir que aquí en medio haya un yacimiento, sino que yo en la superficie estoy viendo indicios que me apuntan a que aquí hay un yacimiento, pero yo puedo excavar aquí y tener la mala suerte de que el yacimiento esté 2 metros más para allá, o la vivienda esté 2 metros más para allá. Y entonces aquí no me sale absolutamente nada, y pero sin embargo, a unos metros más... ahí hay toneladas de material, que es lo grandilocuente o la gracia que tiene la arqueología, y es que tienes que tener uno la suerte de pinchar en el punto exacto, metro más para acá o metro más para allá, y no ves nada. Ya finalizando, ¿cuáles son las piezas o el material que ha sido difícilmente identificarla, digamos? Porque como tú bien has dicho, ejemplo, no solo excavar... verás, físicamente, por ejemplo, esta cerámica que te comentaba cartaginesa, porque a raíz de unos estudios que se están haciendo en unos hornos de Cartago, en el que se muestra y han analizado el tipo de pasta y los desgrasantes, a raíz de ese estudio que se ha hecho en Cartago, hemos podido ver que nuestra pieza tiene esos desgrasantes y tiene esa composición y esas pastas que son de allí. Porque si no, no teníamos con qué compararla. O sea, teníamos la pieza, sabemos cuál es su desgrasante, sabemos cuáles todos los componentes, pero no sabíamos de dónde venía. Podía ser de cualquier sitio. Y en el caso de eso, ¿cómo lo identificas al final? Claro, pues, comparando una foto con otra, simplemente son fotos microscópicas de detalle, o macroscópicas de detalle, más bien, no microscópicas, sino macroscópicas, porque son fotos de ampliación, y entonces hemos visto que ese fragmento nuestro se corresponde exactamente igual con las pastas que se hacen en Cartago. El tipo de desgrasante es el mismo, y el tipo de arcilla es exactamente igual, y la cocción idéntica. José Antonio, sé que me vas a regañar luego, pero sí que el tiempo tenemos ya. Está, hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí hemos llegado, bueno, y muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Algo más que decirnos? Nada, que estoy a vuestra disposición para todo lo que queráis. Yo estoy dispuesta a venir todas las veces que haga falta. Te llamaremos para la siguiente investigación y la siguiente conferencia, que está al caer, yo creo, ¿no? Sí, siempre. Siempre, no. Gracias pues por estar. Muchas gracias por prestarme tu magnífico programa para enseñar o acercar un poco más a los ciudadanos de Alhaurín de la Torre a su historia. Es verdad, porque muchos no pueden acudir a estas conferencias, pues mira, se ofrece un poquitín y lo puede resumir. Además, aquí se hace de una manera mucho más distendida, claro, que lo que es una conferencia, que una conferencia al fin y al cabo no es un diálogo, sino es simplemente una persona que está continuamente hablando, ahí contando. un monólogo, y aquí es mucho más distendido. Aquí está tu casa. Cuando quieras volver, aquí estamos. Gracias, lo dicho. Hasta aquí el programa de hoy. Nos vamos y la semana que viene con nuevo invitado, nueva cita aquí en Torrevisión.